Lima, damos inicio a la primera ponencia, que estará a cargo del padre Luis Javier Quiroz Piñeiro. Él cursó los estudios primarios y secundarios en el Colegio de la Inmaculada de Lima. Obtuvo el diploma de estudios antropológicos DEA otorgado por la PUC. Licenciado en Teología y Espiritualidad por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Diplomado en Gestión de Centros Educativos por la Universidad del Pacífico, Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Coordinador de Pastoral y Director en el Colegio de la Inmaculada. Rector del Colegio San José, Arequipa. Director general y miembro del equipo directivo de Fe y Alegría del Perú. Director del Colegio Cristo Rey de Tacna. A continuación, presentamos al padre Luis Javier Quiroz Piñeiro, sacerdote jesuita, quien tendrá a cargo de la charla Líneas bíblicas y teológicas en la figura de San José. Ahora sí, muy buenas noches. ¿Se me escucha suficientemente bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi presentación va a tener 5 puntos, 5 partes. Una introducción, en primer lugar, una presentación general, mejor dicho, más que una introducción. Algo diré sobre el año de San José, en segundo lugar. En tercer lugar, una breve visión de San José en la tradición. Una nota muy sencilla. Un cuarto punto sobre José en los evangelios. Fundamentalmente ahí haré una reseña, o más casi es una cita directa de lo que el Santo Padre ha presentado en su carta. Y un quinto punto que lo he llamado las huellas de José. Es el punto quizás más saltante de mi presentación. Muy bien. Me presento un poquito, pues yo no soy biblista. Soy desde hace mucho tiempo dedicado a la educación, pero me formé para la espiritualidad. Es el camino que uno plantea en la formación y otro es el camino en el que termina. Creo que estoy acá porque sospecho que la hermana Sally, que tiene después la charla conmigo, tiene que ver de San José y es bastante de lo que les voy a presentar. Era para el Colegio de Fe y Alegría que tienen las hermanas acá en Tacna. Esta es entonces pues mi presentación. Baso gran parte de mi presentación a mi experiencia haciendo y dando los ejercicios espirituales de San Ignacio. Aunque me formé en educación y me formé en espiritualidad y terminé en educación, no he dejado de dar ejercicios, por lo menos una tanda al año, porque siento que me hace mucho bien. Y entonces viene de por ahí, esas son mis fuentes, ¿no? En segundo lugar, sobre el año de San José, que cuida de nosotros con amor de Padre. No voy a presentarles
la carta del Santo Padre, que la recomiendo fervientemente, espero que la hayan leído ya, y si no la han leído, léanla porque es francamente muy inspirador, ¿no? Voy a tomar algunas partes de la carta, pero creo que no es lo que ustedes están esperando que yo presente esa carta. Más bien, la recomiendo muchísimo que la lean, la mediten, la recen. Creo que el iniciar este año de San José es un excelente material. Paso al tercer punto. San José en la tradición. No pretendo, repito, sino dar una pequeña pincelada. Y me da la impresión de que la figura de San José la hemos tenido muy subordinada a María, y en concreto pues a la concepción virginal de Jesús. Recuerdo estudiando teología en Roma, hicimos un curso sobre imágenes primitivas. Ya desde tiempo inmemorial se representaba a San José como un viejito, como un anciano, ¿no? Y un poquito la idea era decir, bueno, el centro estaba en la Virgen, ¿no? Y en su virginidad, y no tanto en José. Creo que es en José como padre de Jesús, ¿no? Se cargaron quizá demasiado las tintas en eso y es relativamente cercana en el tiempo esta idea de José como esposo de María, ¿no? De hecho, en esta nueva sensibilidad, recién en los últimos años, lo mencionamos como en la liturgia, en la Eucaristía, como el esposo. Decimos, hablamos de María, su madre, junto, y ponemos, y su esposo, San José, ¿no? Me parece no solamente mucho más acorde con la sensibilidad actual, que no se trata de eso, sino que le hace más justicia a la figura de Jesús y al rol de José, como intentaré mostrarles en los siguientes párrafos, los siguientes puntos. Paso al cuarto punto de esta presentación. Y aquí quiero referirme un poquito a la carta del Santo Padre, ¿no? San José en los Evangelios, menciones explícitas de San José. Esta es la primera parte de la carta del Papa. Hace un recuento de todas las veces en que aparece explícitamente citado la persona de San José, ¿no? Y aparece, señala la carta, en los 4 evangelios, más en Lucas y Mateo, perdón, pero también aparece en los otros, ¿no? Y señala las citas. Dice, con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el hijo de José. Y pone las citas en mención, ¿no? La última cita de Marcos 6:3 se dice que Jesús era carpintero, pero no se menciona que era hijo del carpintero, ¿no? Pero son las veces en que aparece, digamos, imagino que se ha hecho la cita aludiendo al oficio de José, que sí aparece explícito en otra de las citas que aquí plantea el Santo Padre. Y bien, luego los 2 evangelios en los que se evidencia la figura de José son Mateo y Lucas, refiriendo poco, pero lo suficiente, dice el Papa, para entender qué tipo de padre fue y la misión que la providencia le confirió.
qué tipo de padre fue José y qué misión le confió la providencia. Estos dos puntos son importantes. El tipo de padre fue y cuál fue su misión. Y luego el Papa hace un recuento de todas las citas en las que aparece mencionado José. En Mateo 13 dice, fue un humilde carpintero, ¿no? Tenía un oficio de carpintero. Mateo 13, 55. Desposado con María. Lo señalan Mateo, Lucas. Más adelante, bueno, hay que explicar, y creo que eso para nosotros no es ninguna novedad, lo que significaba la institución de los desposorios, que era una especie de, cuando tengo que explicar esto, yo digo, es como el compromiso, el cambio de aros, que no implicaba una consumación del matrimonio, pero que ya generaba derechos y deberes entre los cónyuges, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos y no hay que insistir en ello, ¿no? Aparece como, es mencionado como un hombre justo. Mateo 1, 19, ¿no? Además, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. También lo señala en Lucas 22, 27, 39, y a través de los 4 sueños que tuvo, recibe la manifestación de la voluntad de Dios y decide partir. O sea, cuando estaba dispuesto a dejar al niño, abandonar a la madre, perdón, se decide, por la revelación que tienen los sueños, a aceptar ese niño, ¿no? Y luego, las 4 veces que aparecen los sueños, es también para decirle que tiene que huir a Egipto porque Herodes está queriendo matar al niño. Volveremos un poquito también sobre este punto, ¿no? Sobre los sueños de José. Luego, después de un duro y largo viaje, sigo citando al Papa, de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no tenían lugar. No había lugar para ellos, dice Lucas 7, menciona el Papa. Es dramático este momento porque nuestro Dios nace en un pesebre. Y los pesebres están en donde comen los animales, en los corrales de los animales. No hubo sitio para él. La voluntad de Dios es que su hijo nazca pobre. Y ahí estuvo José. Volveremos también sobre esto más adelante. Fue testigo de la adoración de los pastores, según nos plantea Lucas, y de los magos en Mateo. También esto es un punto, y aquí ya no estoy citando al Papa, es un punto contradictorio, o si quieren, bastante escandaloso. El niño es acostado en un pesebre, y el pesebre no es una cuna, como muchísima gente piensa. El pesebre es un lugar en donde se pone el pasto, la hierba, para que pasten los animales, para que coman los animales. Los pesebres están en los corrales. Los animales pues hacen sus necesidades ahí mismo. José tuvo que llegar a ese lugar, lo tuvo que limpiar, de todas maneras. Aquí permítame un pequeño paréntesis. En la contemplación del nacimiento, que está en los ejercicios espirituales de San Ignacio, Ignacio
nos hace imaginar a José llevando a María, que María va sobre el burro, él va llevando el buey. Se suponía que con eso era el animal para el sacrificio, para el templo. Y María iba en el burro, con lo cual ya completó el nacimiento del burro, el caballo y el buey. Y añade un detalle, pone que quien iba jalando el burro era una criadita, dice una ancilla, con lo cual está ubicando, digamos, socioeconómicamente a José, no precisamente como un pobre, porque iba a presentar una ofrenda de gente pudiente. Otra cosa es que después el Evangelio nos diga que presentaron la ofrenda de los pobres, ¿no? 2 palomas y 2 pichones, ¿no? Pero Ignacio lo coloca así. ¿Y cuál es el sentido? Y después tiene que nacer en un pesebre, dando a entender que no es que Dios se equivocó y que no les hizo una reserva de hotel, sino que Dios quería que su hijo naciera pobre. Y no solamente pobre, casi diríamos miserable, ¿no? Tuvo que estar en un corral. Escandaliza escuchar esas cosas, pero es la verdad. Si uno visita la Basílica de la Natividad en Tierra Santa, encontrará me impresionó a mí mucho, cuando hace muchos años tuve la suerte de estar ahí, una tremenda estrella de oro donada por uno de los zares, no me acuerdo cuál era, que decía, aquí nació el Salvador del mundo, ¿no? Y ahí al ladito hay algunos pesebritos, algunos de plata, otros, es la única señal más clara de que nuestro Dios nació pobre. Y nació pobre probablemente porque quería que de esa manera llegara a todos, no con la idea del chorreo que empezamos por de arriba para que llegue a los de abajo, sino para que llegue a todos, empezar por los que menos tienen. Y bueno, podemos imaginar a José acondicionando ese lugar, limpiándolo. Tuvo que trabajar bastante, ciertamente, para dejar ese sitio en orden y que pudiera nacer su hijo. Y cuando llegan los pastores, esa es otra. Los pastores probablemente pensaron María y José, cuando llegaron los pastores, estos nos asaltan. Los pastores tenían muy mala fama en tiempo de Jesús, al punto que cuando Jesús quiere decir que Él es el pastor, no se limita a decir yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Es como si alguien hoy en día tuviera que decir yo soy político, no, yo soy el buen político, tendría que decir. Porque utilizar la palabra político está ya absolutamente desacreditada, pero no es la función. Y probablemente cuando vieron llegar a los pastores, José y María dijeron, estos nos asaltan. Hay una serie de contradicciones positivas, quiero decir, contradicciones en el sentido que nos deben cuestionar qué es lo que Dios quiere decir con eso. Y José participa en esta experiencia fuerte de cuidar al niño y hacer que nazca ahí, ¿no? Otro punto que señala el Papa de José, y cito otra vez, leo otra vez, tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio nombre, el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Según la ley, y esto es fuerte,
Según la ley, José debía, porque ya era un adulterio lo que había cometido María, al quedar embarazada. José, según la ley, debía denunciarla, y la pena de María era ser apedreada, y José debía estar ahí, tirando las piedras. Eso era lo que decía la ley. La ley. Cuando él en sueños recibe el llamado de Dios, lo que Dios le está diciendo, no cumplas la ley. Yo me imagino, además, creo que me puedo imaginar y creo que los invito a imaginarnos, que no era simplemente que se cuadró ante Dios, que también lo hizo, pero eso no lo hubiera hecho si es que él no hubiera querido a María. José estaba enamorado de María. Y vamos a ver que Jesús fue un niño deseado por sus padres. De la misma manera que María en el relato de la Anunciación, ¿no? Ella dice simplemente, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo va a venir, ¿no? Cubrirá con su sombra, etc. A veces somos tan simplistas, pensamos, no, José va a entender, yo le voy a decir que vino el Espíritu, un ángel, y me dijo, y quedé embarazada. José va a entender, es bueno. Hay un drama ahí. María acepta la vida que siente en ella, dentro de ella, en sus entrañas, al precio de su propia vida. Ella no sabía que José iba a hacer lo que hizo, porque el justo José debía haber hecho precisamente lo contrario, repudiarla y llevarla fuera del pueblo y que la apedrearan hasta morir. Miremos también esa contradicción. Y yo creo y quiero ver en esta acción de José un profundo amor por María. Estaba enamorado de María. Lo dejo ahí para que lo pensemos un poquito. Me estoy demorando mucho, voy un poquito más rápido, discúlpeme. Sigo con el Papa, ¿no? En el templo, cuando días después del nacimiento, José va junto con su madre y lo presentan, ¿no? Y ahí aparece él con María, lo presentan y tiene el reconocimiento de Simeón y de Ana, la profetisa, ¿no? Él se dedica a proteger a Jesús de Herodes y por eso tienen que salir y tienen que emigrar. Es la Sagrada Familia migrante y desplazada. Tenemos que tener eso siempre presente entre nosotros, sobre todo en estos tiempos en donde también vemos tan mal a los migrantes, ¿no? De regreso a la tierra, vuelve de manera oculta. Cuando regresa después de la matanza de los niños, de estar un tiempo ahí. ¿Y dónde se ubica? Se ubica en Galilea. Galilea, que es una zona no precisamente no tenía muy buena fama de tener un judaísmo ortodoxo. Ahí vive Jesús en Galilea. Por eso, dice el Papa, dicen, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Le dice Natanael, ¿no? De ahí puede salir algo bueno. O sea, está fuera de todo esto, de todo este círculo, en las partes más externas del círculo de santidad. Y luego, y lo último, que dice el Papa, ya no lo cito, pero simplemente señalo el texto, es la peregrinación a Jerusalén, cuando se pierde. Y en realidad no es que se perdiera, es que le dio la gana de quedarse, ¿no?
Y si analizamos bien, cuando van José y María a buscarlo y le dicen, oye, estamos preocupados, ¿qué les contesta este muchachito de 12 años? A sus papás, a sus padres. ¿No sabían que debo dedicarme a las cosas de mi padre? Probablemente, y María guarda todas las cosas en su corazón. Cualquier padre quizá le hubiera metido un sopapo, ¿no? Por atrevido, este mocoso atoso, ¿no? Es decir, estas son las citas explícitas en las que aparece San José y con su rol, ¿no? Pero hay una serie de huellas, y con esto voy entrando al quinto punto, una serie de huellas de San José en todo el Evangelio. Y esto es lo que les invito a ver. Yo solamente voy a hacer una pasadita nomás. Y me voy a fijar en 3 puntos. Jesús que aprende de sus padres. Y ahí está San José. Un segundo punto es la libertad de Jesús. ¿De dónde sacó todo esa libertad que tuvo si no fue de sus padres? La libertad de Jesús y en eso de José. Y tercero, la presencia de José en las palabras y las parábolas de Jesús. No son, como digo, citas explícitas, pero ahí estuvo presente. Es la vida oculta de Jesús. Ahí Jesús aprende todo esto. Voy apurándome un poquito. Primer punto, Jesús aprende de sus padres. Y aquí hay varias cosas que me parece importantísimo decir. Los padres están presentes. María y José están presentes. Jesús tuvo papá y mamá. Le dan la seguridad emocional que necesita. Y si algo tiene Jesús, es una personalidad desbordante, atractiva, segura. ¿Dónde aprende eso? ¿Quién le da eso? Sus padres. Jesús fue un hijo deseado, y subrayo eso, fue un hijo deseado. José pudo sentir su hombría ofendida y dejarlo, y dejar a su madre, y denunciarla. Lo que pensaba era dejarla, simplemente, hacerse el desentendido y desaparecer. Pero José quería a María. José quería a María. Por lo tanto, Jesús fue un niño doblemente deseado, hasta triplemente deseado. La madre, que tuvo que aceptar lo que ya decía anteriormente, que tuvo que aceptar ser madre soltera y por lo tanto tener el castigo que eso significaba, traía consigo. Y segundo, deseado por José. O sea, fue un niño deseado, y yo creo que eso explica muchísimo de su increíble personalidad, ¿no? Su capacidad de arriesgarse, su capacidad no sé, esa personalidad tan atractiva de Jesús, ¿no? María y José se quieren, lo cuidan, le enseñan, le brindan las condiciones para ser una persona y que tenga una sana autoestima. Lo dejan libre. Veíamos el pasaje de el niño perdido y hallado en el templo, ¿no? Ese es el primer punto. Jesús aprende de sus padres. Y ahí está José. Ahí lo podemos ver a José. Segundo, la libertad de Jesús. Unas pinceladitas rapiditas. ¿De dónde le viene a Jesús toda esta, si no es que de sus padres? Jesús es libre ante su familia. Ya lo vimos en esa cita de
el niño perdido hallado en el templo. Pero lo vemos también libre ante su familia. Cuando van y le dicen, están tus madres y tus hermanos buscándote. Y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mateo 12:46. Tiene la libertad de decirlo, ¿no? Es libre ante la ley y el sábado. Los discípulos arrancan espigas en sábado, y en sábado hace cantidad de cosas Jesús que no deben hacerse. Es libre. ¿De dónde le vino esa seguridad? De sus padres. Y ahí está José, ¿no? Respeta la ley y dice que tienen que respetar la ley, pero que no hagan lo que hacen los fariseos. Los fariseos se hablan de la ley, hagan caso a lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Probablemente eso escuchó a José. Ese José que fue capaz de transgredir la ley por amor. Probablemente se lo escuchó a José y de ahí le vino. Si no, importante que tenemos que entender, quizás debí decirlo al comienzo de mi presentación, que me pasó. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en los ejercicios intentamos ver al hombre Jesús. Es verdadero Dios y verdadero hombre. La gente normalmente nos cuesta tanto trabajo de entender esto que nos quedamos al medio. Ni tan Dios que no fuera hombre, ni tan hombre que no fuera Dios. Los ejercicios nos invitan a ver al hombre Jesús. El hombre Jesús tiene un padre. Y eso me parece que es bien importante decirlo, ¿no? Su respeto a la ley, entonces, ¿de dónde aprende Jesús esas cosas? Es revelación divina a través de la vida de sus padres, a través de lo que vio en casa, de lo que respiró en casa. Libre ante la tentación del poder. Hay un texto que a mí me impresiona muchísimo. Está en Lucas 12:1 y 13. Es el capítulo 12. En el versículo 1 se nos dice que había un montón de gente, una multitud, miles y miles de personas. Exagera, obviamente, porque yo no creo que imposible que en ese entonces hubiera miles y miles de personas. Pero nos quiere poner Lucas en una escena, pero así apoteósica, ¿no? Y después que ha tenido todo un discurso Jesús, se le acerca a un joven y le dice, oye, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. La tentación de muchos políticos. Jesús tiene la tentación del poder. Se da cuenta que su fama, lo que dice, le da poder. Y Jesús se queda en su lugar. Jesús se queda en su sitio, no está planteando una reelección, para decirlo en términos políticos, se sabe quedar en su lugar, ¿no? ¿Dónde aprende Jesús todo esto? Jesús llama a Dios Abba, y en eso están de acuerdo casi todos, creo que todos, los exegetas, de que son ipsísima verba de Jesús. Las palabras que ciertamente dijo, porque nadie osaba llamar a Dios papá o papito. ¿Dónde? ¿Cuál es la figura paterna? ¿Cuál es la figura de Dios? Nuestra primera imagen de Dios nos la dan nuestros papás, sobre todo nuestro Padre. Si Jesús fue capaz de llamar a Dios Abba, papito, es porque se lo dijo a José en algún momento cuando era una guaguita. Estaba aprendiendo todo, aprendiendo a caminar, aprendiendo a controlar sus esfínteres, aprendiendo a, qué sé yo, obedecer, todo, lo aprendió de él. El oficio de carpintero lo aprende de él. Bien, y llego al último punto y con esto acabo porque ya me estoy pasando de la hora. Simplemente rapidito, lo encontramos también a Jesús en sus palabras, a José en las palabras y en las parábolas de Jesús.
les dice, por ejemplo, practiquen el ayuno en secreto. Mateo 6, todo el capítulo 6. El ayuno en secreto, la limosna en secreto, la oración en secreto. Contra los fariseos. ¿Dónde aprendió eso? José. Podemos pensar que José, que fue capaz de ir contra la ley por amor, era también capaz, lo hubiera escuchado. Sí, esta gente dice cosas bonitas, pero no hagas lo que ellos hacen. ¿Dónde aprende Jesús eso? Lo aprende en casa. El abandono a la providencia, que es para mí uno de los textos más hermosos de Jesús. Mateo 6. ¿No? No se preocupen del mañana, de qué van a comer, qué van a beber. Dios trata a los pajaritos y ustedes son más que los pajaritos. ¿Dónde aprendió esa libertad? En su casa. En su casa. Por ahí le entró la gracia, por lo que vio en sus padres, por ahí entremezclada la gracia con la naturaleza de sus padres. Voy terminando, me quedan solo denme 2 minutos, ¿no? Aprendió a no ser prejuicioso. Trataba con samaritanos, trataba con leprosos, trataba con extranjeros, romanos, trataba con mujeres que las tenía de discípulas. ¿Dónde aprende Jesús eso? En casa. La parábola, los invito a que revisen las parábolas y traten de buscar las huellas de la infancia y de la juventud de Jesús, del aprendizaje de Jesús. La parábola del trigo y la cizaña, debió verlo cuando era niño, y José quizás se le enseñó cómo eran esas cosas. Y por último, y con eso termino, y vuelvo a citar al Papa en su carta, ¿no? Él dice, el hijo pródigo. La imagen del padre que espera al hijo es la imagen de José. De ahí lo saca Jesús, de su propia experiencia. José que lo lleva a Labá, el padre, y el padre que lo acoge, que se siente acogido. Imbricadas esas dos experiencias. Muy bien, discúlpeme si me he pasado un poquito, pero creo que ya termino. Muchas gracias, espero que haya sido de utilidad. Agradecemos al padre Luis Javier Quirós, quien ha compartido con nosotros, inspirado por lo que ha escrito el Papa Francisco, pero también aplicando su propia reflexión para replantearnos siempre la figura de San José. Nuevamente agradecemos por compartir con nosotros su experiencia de vida. A continuación tenemos la segunda ponencia. Y esta vez viene a cargo de la hermana Sally Harper Mayerus, de la Congregación de San José de Carondelet. Ella estudió en primario y secundario con las hermanas de San José de Carondelet, bachiller en discurso y teatro, maestría en teología. Ingresó a la Congregación de San José en 1963, realizó sus votos perpetuos en 1971, cumplió un tiempo de misiones en los Estados Unidos, fue profesora de discurso, teatro y religión en colegios secundarios en Chicago y San Luis. Realizó misiones en el Perú durante 43 años, profesora de religión a nivel secundaria, pastoral parroquial en Arequipa, Pachacútec en Ica, Moo en Puno, Yanaoca en Cusco, Colegio Fe y Alegría número 40 en Tacna. Profesora de teología en la Confer, ISPED en Lima y el Instituto Superior Pedagógico en Huancayo. Directora de estudios en ciencias religiosas, ISET,
directora de estudio en el Instituto Superior Pedagógico de la Arquidiócesis de Huancayo, directora del Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Huancayo, liderazgo viceprovincial como consejera y directora superiora viceprovincial. Actualmente es miembro del equipo de liderazgo congregacional de las Hermanas de San José. Con nosotros la hermana Sally Harper Mayerus va a compartir con nosotros la charla Proyección actual de la persona y devoción de San José. La recibimos con mucha alegría y acogida. El audio. Perdón. Disculpe. Muy buenas noches y un saludo especial a Padre Javier. Es un gusto verte, Javier. Qué alegría nos dio a las congregaciones de San José cuando el Papa Francisco declaró el año de San José. Agradezco a los organizadores de este programa de darnos la oportunidad de compartir sobre nuestro querido patrón y guía San José. No escuchamos ninguna palabra de San José en los evangelios. Sin embargo, es una persona muy elocuente. En esta reflexión, me gustaría compartir con ustedes los acontecimientos donde José nos muestra esta elocuencia con su testimonio de vida. Como dijo su hijo adoptivo Jesús, el árbol se conoce por sus frutos. Primero, el sí de José. En el primer capítulo del Evangelio de San Lucas, según Lucas, encontramos la escena muy conocida de la Anunciación en que María, la prometida de José, escucha el mensaje del ángel que ella va a dar a luz a Jesús, Hijo del Altísimo. María responde a esta invitación con un sí y por ello llega a cumplimiento de la historia de salvación. El sí de María pone a José en un dilema, porque el compromiso de matrimonio para una pareja, según la ley en aquel tiempo, lo colocaba legalmente casados con todos los derechos y deberes del matrimonio. En este contexto, según las circunstancias, algunas parejas vivían juntas y en otras situaciones vivían en su propia casa familiar hasta la ceremonia de matrimonio. De acuerdo a los relatos según los evangelios de Mateo y Lucas, María y José seguían en sus hogares familiares. Por consiguiente, según la ley, si la pareja no viven juntos y la mujer sale embarazada durante el tiempo de compromiso, ella era considerada como una adúltera y merecía la muerte por apedreamiento, como Javier nos explicó. Este es el dilema de José, porque él ama a María y no quiere condenarla. Por ello, José encuentra una salida, escribir una orden de divorcio. De esta manera, María no sufriría la condena de la muerte. José decide así, aunque haciendo esto, José sería considerado como un irresponsable. Muy firme en su amor para con María, José está contemplando esta salida cuando aparece el ángel en sus sueños y le explica la situación de María.
La criatura que espera es del Espíritu Santo. José responde a este mensaje con un sí rotundo, no con una palabra, sino con una acción. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María en su casa como esposa. En su carta apostólica, Patris Corde, el Papa Francisco dice, en cada situación, José declaró su propia fiat, su sí, como los de María en la Anunciación y Jesús en el huerto de Getsemaní. No escuchamos el sí de José, sin embargo los vemos en las acciones que él realiza. Muchos años después, cuando Jesús, el hijo adoptivo de José, está enseñando a sus discípulos, discípulas y la multitud, él enfatizará la importancia de las acciones sobre las palabras, porque es en el comportamiento de una persona que vemos su verdad. Tomamos un momento de reflexión y pido el diapositivo primero. Mi vida es coherente, mis acciones coinciden con mis valores. Y el segundo punto, José protector. Si seguimos los sucesos de José, la siguiente vez lo encontramos en el viaje a Belén. Sabemos por las listas de antepasados en los evangelios según Mateo y Lucas, José es un descendiente de David. Por eso, cuando el emperador romano declara el censo, nadie va a la casa de José y María con un formulario para llenar, como hacemos hoy en día. Esta pareja necesita viajar a Belén porque los descendientes de David deben inscribirse en el pueblo de Belén, la ciudad de David. Por supuesto, este viaje y este día es complicado por el hecho de que María está embarazada y cerca del parto. Hemos visto tantas imágenes de esta joven pareja y el burro fiel atravesando los 150 kilómetros de Nazaret a Belén. Sin embargo, la verdad es que nadie viajaba a solas por miedo de los ladrones y animales silvestres. Es muy probable que María y José viajaron como parte de una caravana de este sector de Galilea para tener protección mutua durante este peregrinaje al pueblo de sus ancestros. Todos sabemos que María y José llegaron a la ciudad de Belén abarrotada de tantas personas que arribaron para ser contado en el censo. Por consiguiente, ellos recibieron respuestas negativas a sus pedidos de un espacio en las posadas. No había sitio para ellos. Pero José no acepta un no. Él es muy consciente de ser el protector de una joven esposa y el niño que espera. Además, es una persona ingeniosa. Después de insistir en varios lugares, él empieza a buscar otras posibilidades para su estadía y logra conseguir un lugar en un establo que ofrece un espacio más seguro para el nacimiento de Jesús. Si alguien tiene la imagen de un José pasivo,
favor de repensarlo. Una y otra vez vemos a José tomar el toro por las astas para lograr proteger a su familia. Un tiempo después del nacimiento de Jesús, cuando la familia está todavía en Belén, José recibe un mensaje del ángel sobre el complot del rey Herodes, cuyos celos lo llevan a querer eliminar al niño. Esto resultó de la visita de los 3 magos al palacio de Herodes en Jerusalén en búsqueda del rey judío recién nacido. Otra vez, José necesita responder al desafío de cómo proteger a su familia. Y nuevamente, José toma la iniciativa, empaca sus pocas pertenencias y de noche con María y Jesús empiezan el arduo viaje a Egipto para escapar el odio del rey. La familia de Nazaret se encuentra en movilidad forzada, huyendo de la violencia. Este viaje es largo y llegando a Egipto, José tiene que buscar la manera de proveer para su familia. Emigrantes, extraños en una tierra extranjera, la situación de esta pequeña familia es muy precaria, pero José busca la manera de seguir adelante. Como dice Papa Francisco, José ciertamente no está resignado pasivamente, sino actúa con valentía, firmeza y proactivo. San José no buscó atajos, sino enfrentó la realidad con ojos abiertos y aceptó la responsabilidad personal por su familia. Cuando contemplamos la realidad de José, María y Jesús en Egipto, nos hace pensar en nuestros hermanos y hermanas refugiados de Venezuela, de Haití, de otros lugares. Como la Sagrada Familia vienen buscando seguridad, huyendo de una situación que pone en peligro su propia existencia, la de su familia y su bienestar. ¿Cuántas personas inmigrantes son como José, desesperados para salvar a sus familiares, dispuestos a trabajar en cualquier labor para proteger a sus familiares, siendo extraños en un país extraño? Contemplamos, ¿qué he hecho yo para ayudar a mis hermanos y hermanas migrantes y refugiados? Y seguimos. José el Abba de Jesús. En el Evangelio según Lucas hay un versículo sobre José que es clave. Al 8º día circuncidaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes que su madre quedara embarazada. La circuncisión señala el recibimiento de un varón al pueblo judío. Hoy en día este ritual es el equivalente a un padre firmando la partida de nacimiento de su hijo o hija en los registros civiles. Es un acto de reconocer públicamente que este niño es mi hijo, mi hija. Sabemos que Jesús no es el padre biológico de Jesús. Entonces, ¿por qué cumplió este rito fundamental? Porque al colocar al niño en su regazo,
y sostenerlo durante esta ceremonia. José está diciendo a todo el mundo que él es el padre adoptivo de Jesús. Y en todo momento José cumple el rol del padre. En arameo, la lenguaje materno de Jesús, la palabra para papá es Abba, como Javier nos explicó. Esta palabra como mamá muchas veces son las primeras palabras que usan los niños y las niñas pequeñitos. Cada mamá y cada papá experimenta el gozo cuando su hijito o hijita extiende sus bracitos y por primera vez le llama por este nombre tan tierno, mamá, papá. Cuando José lleva a Jesús en sus brazos, cuando lo levanta de su cuna o del piso donde está gateando, Jesús mira a José y dice, Abba. Como dice el Papa Francisco, como el Señor había hecho con Israel, así hizo José con Jesús. Le enseñó a caminar, tomándole de la mano. Era para él como un padre que lleva a un niño a sus mejillas. Se inclina hacia él y lo alimenta. En su relación con Jesús, José era la sombra terrenal del Padre Celestial. Lo cuidaba y protegía, sin dejarlo nunca para que siguiera su propio camino. Es de José y de María que Jesús aprende qué es el amor sin límites que las madres y los padres sienten por sus hijos e hijas. Un amor que está dispuesto a dar todo lo necesario para proteger y apoyar, guiar y orientar, sacrificar y proveer por sus hijos e hijas. José es el Abba de un hijo adoptivo, y cuando Jesús ya es adulto y vive su misión, él usa la palabra Abba cuando habla de Dios, porque la intimidad de su relación con José es lo que le ayuda a Jesús a entender la intimidad de su relación con Dios. Este Dios que en el bautismo de Jesús proclama, este es mi Hijo amado, el más querido. Cuando Jesús usa la palabra Abba, una expresión tan íntima para hablar de Dios, causa escándalo entre los fariseos y maestros de la ley porque es demasiado familiar. Pero Jesús, como fruto de su relación íntima con su padre adoptivo José, sabe y enseña que Dios nos ama con este amor sin límites y nos invita constantemente de reconocer y deleitarnos en este amor de Dios Abba para con nosotras. Reflexionamos. Creo que Dios me ama sin límites. Comparto este amor con las personas a mi alrededor. Y seguimos. José, trabajador. Todo el mundo ha visto imágenes de José en su taller de carpintería. Conocemos de su oficio cuando leemos sobre las visitas que realizó Jesús a su pueblo de Nazaret. Cuando él predica o sana a algunos enfermos, la gente que eran sus vecinos se muestran incrédulos. ¿No es este el hijo del carpintero? La palabra griego tectón
está usado en el Evangelio para describir el trabajo de José y de su hijo Jesús. La palabra original significa un obrero, un artesano que trabaja la piedra, la madera, el metal. Entonces podemos entender que José es trabajador de 1000 oficios, una persona muy necesaria en un pueblo pequeño como Nazaret. Todos conocemos este tipo de trabajador, que no solamente fabrican objetos de madera, sino puede restaurar cosas rotas, arreglar tubería, construir con ladrillos y piedras, pintar o enyesar una pared. Sabemos que muchas veces este tipo de trabajador cumple con su oficio atrás de las escenas. No reciben publicidad, no están en el podio de la fama. Sin embargo, su trabajo es tan esencial y necesario para la marcha de la sociedad. El Papa Francisco enfatiza la deuda que tenemos con estos trabajadores y trabajadoras. Nos dice, en medio de la crisis, nuestras vidas están entretejidas y sostenidas por gente común, gente a menudo pasado por alto. Personas que no aparecen en los titulares de periódicos y revistas, ni en los últimos programas de televisión, pero que en estos mismos días seguramente están configurando los hechos decisivos de nuestra historia. Podemos pensar en cuántos ejemplos en nuestra sociedad. El trabajo que realiza José es una labor que requiere creatividad y ingenio, pero lamentablemente no produce mucho ingreso económico. Sabemos que Jesús no gana mucho en su trabajo, porque cuando José y María llevan a Jesús al templo para la presentación del Hijo primogénito, su ofrenda es la de las personas pobres, 2 tórtolas. Las personas pudientes en el tiempo de Jesús pudieron ofrecer sacrificios muy elegantes, como corderos y bueyes. En cambio, a José lo podemos ver con 2 palomas en su mano, acercándose para cumplir con su deber como padre de Jesús. Me pregunto si José no sentiría, como muchos padres de familia hoy, un tanto afectado porque no puede ofrecer más a sus familias. Su situación económica lo limita en lo que él puede brindar. Al mismo tiempo, me imagino que José se sentiría orgullo de su oficio y con mucha alegría le enseña esta labor a su hijo Jesús. José se siente así porque crea en la dignidad del trabajo. Lo importante es lo que una persona realiza para sostener a su familia, sea el servicio que sea. Como dice el Padre Francisco, de José aprendió Jesús el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer pan que es fruto del propio trabajo. Las personas trabajadoras, cualquiera que sea su trabajo, están cooperando con Dios mismo y de alguna manera se convierten en creadores del mundo que los rodea. Reflexionamos. Valoro el trabajo de cada persona. Reconozco y agradezco a las personas que ofrecen un trabajo esencial a la sociedad. Y seguimos. José. Y seguimos. Gracias. José, el santo del plan B. Si observamos
podemos darnos cuenta de que hay un patrón en la vida de José, y es que constantemente muestra la capacidad de cambiar sus planes. Revisamos estas ocasiones. El plan A de José fue casarse con María, a quien ama, y formar una familia. Cambia al plan B, y como resultado, José recibe a María más temprano de lo que esperaba, porque lleva en su vientre al Hijo del Altísimo. El plan A de José era establecer su hogar dentro del recinto de su familia extendido, asumir el cuidado de su familia y cumplir con su oficio. El plan B resultó viajar a Belén, donde nace su hijo adoptivo, y luego viajar aún más lejos a Egipto para salvar la vida de este hijo, muy amado, lejos de su familia y de su pueblo conocido. Regresando José, María y Jesús a Israel después de la estadía en Egipto, el plan A de José era establecerse en Judea, en el sur. Cambia al plan B por temor a la situación política, decidiendo ir a Galilea y establecerse en el pueblo de Nazaret en el norte. El plan A de José era llevar a Jerusalén por primera vez a Jesús de 12 años de edad, en que se le considera adulto en su sociedad, e introducirlo al templo, a los ritos y sacrificios que se llevan a cabo allí, y regresar a Nazaret con tranquilidad. El plan B es que regresando a Nazaret con la caravana, José y María descubren que Jesús no está junto con sus compañeros jóvenes. El padre y madre, muy preocupados por la pérdida de su hijo, regresan lo más rápido posible a Jerusalén para buscarlo. Cuánta angustia experimentó José hasta encontrar a su hijo en el templo, conversando con los maestros de la ley. Y qué sorpresa y confusión sentía al escuchar la explicación del por qué decidió quedarse. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que me debo a los asuntos de mi padre? No es que José no siente miedo cuando está confrontado con estos cambios, pero como el Papa Francisco expresa en su carta apostólica, incluso a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. También nos enseña que en medio de las tempestades de la vida nunca debemos tener miedo de dejar que el Señor dirija nuestro rumbo. A veces queremos tener el control total, pero Dios siempre ve el panorama más amplio. Nuestro Dios es un Dios de sorpresas, y muchas veces, como José, descubrimos el camino que Dios quiere cuando cambiamos de ruta. José, el hombre justo, en su capacidad de dejar sus planes para cumplir el plan de Dios, nos enseña cómo vivir con ojos abiertos, oídos atentos y corazón dispuesto al plan de Dios revelado en lugares inesperados. José no solamente cambia su plan de vida, sino también cambia actitudes, formas de pensar en las cuales ha sido formado como un varón judío en Palestina del primer siglo. José tiene el derecho de condenar a su prometido a la muerte por su supuesta infidelidad, pero José escoge el camino de perdón, de amor, sacrificando su propio futuro para acompañar a María y la criatura que lleva en su vientre. Y en formar su familia, José escoge la ruta de la mutualidad, de un compartir familiar donde cada miembro tiene valor. Algunos se pueden preguntar, ¿cómo llego a esta conclusión sobre José cuando nunca escuchamos una palabra de él mismo? Llego a estas reflexiones sobre José porque observo su modo de vivir. Lo que Jesús hace habla mucho más de lo que pudo haber dicho.
También veo el reflejo de Jesús en la vida de su hijo adoptivo. Como nos dijo Javier, en su vida vemos la práctica que Jesús aprendió de su padre y madre. Jesús nos enseña el amor y el perdón. Jesús nos dice que el líder necesita servir. Jesús rompe los paradigmas de la sociedad, respetando a la mujer y recibiendo a ellos como discípulas, juntos con los varones que lo siguen. Jesús se abre a la voluntad de su Padre Divino, aún incluyendo sacrificio, porque sabe que los caminos de Dios, a pesar de los obstáculos que encuentra, siempre llevan a la vida, la última palabra. Muchas veces en nuestras vidas tenemos que soltar el plan A para seguir el plan B. Cuando este ocurre, pedimos a San José la fortaleza y la paz, mientras descubrimos que Dios siempre está con nosotros en el caminar. Y reflexionamos. ¿Puedo identificarme con José en el desafío de cambiar de plan A a plan B? ¿Confío que Dios está presente en estos cambios? Y para terminar, me gustaría compartir con ustedes la letra de una canción que fue escrita por dos hermanas nuestras. Hombre justo, en tu silencio encontramos el coraje para hablar. De tu fidelidad nos brota fortaleza para luchar. En el mundo que sufre la violencia y opresión, con el pueblo que busca la paz y compasión. En tu silencio encontramos el impulso para rezar. De fidelidad tomamos el riesgo para amar. En el mundo herido por hambre y división, con el pueblo que busca la esperanza y unión. Hombre justo, entremos en tu silencio. Sigamos tu ejemplo en el mundo que grita por la paz y la justicia. Ruega por nosotras, San José. Muchas gracias. Agradecemos a la hermana